Bueno, al parecer no se han podido conectar. Vamos a compartir la pantalla con la intención de que pues, podamos avanzar y espero que en el transcurso de la presentación se puedan conectar. Vamos a, vamos a iniciar con aquí está, y le decimos cerrar y ya está cargada la presentación, así que bueno, pues vamos a iniciar nuestra presentación. Mm, a ver, todo está listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema número 3. Y debe haber un error ahí. Dale, seguramente es el tema número 2, pero bueno, lo vamos a corregir con nuestro tema número 3. Y bueno, lo primero que tenemos que establecer es lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar de la metodología de la microeconomía. Pero bueno, también vamos a establecer algunos puntos importantes respecto de la economía y de la macroeconomía. Entonces, en ese sentido, ya sabemos, o por lo menos tenemos la idea de que la microeconomía estudia el comportamiento de los individuos, de las familias, de los grupos sociales, de la sociedad en una determinada región geográfica, ¿no? Que pueden ser para nuestro país pueden ser los municipios, pueden ser los estados o puede ser todo el país. Entonces, los métodos que utiliza la microeconomía para establecer qué es lo que quiere el individuo son muchos y son muy diversificados. Y en ese sentido tendríamos que hablar del ámbito de estudio de la microeconomía. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que establecer es que la microeconomía analiza las decisiones que toman los agentes económicos. Y cuando hablamos de agentes económicos, nos tenemos que referir a las personas, ¿vale? Eh, hace muchos años, hace 30, 35 años, decían que los agentes económicos solamente eran aquellos que estaban en edad productiva. Hoy no, hoy los agentes económicos somos todos los ciudadanos que integramos una sociedad, porque si bien es cierto, el niño de primaria no genera dinero, no genera ingresos, pero sí hace que sus padres, sus abuelos, sus tíos, generen ingresos por él y él consume, ¿no? Y es un gran consumidor. Por lo tanto, se le considera un agente económico. En un sistema de mercado, esto es en una región, en una área donde va a encontrar diferentes productos, diferentes servicios, donde interactúa la oferta y la demanda para determinar qué es lo que le gusta o no le gusta, ¿no? Cuando hablamos de la oferta es el total de productos que se ofrecen en una zona geográfica y la demanda, bueno, pues somos todos nosotros, ¿no? Y entre oferta y demanda siempre existe un baile muy rítmico, siempre existe un baile muy armonioso, ¿no? En la que yo necesito cosas y las empresas me ofrecen cosas, ¿no? Y estos dos elementos, la oferta y la demanda, las empresas y los consumidores se juntan en espacios bien determinados que nosotros llamaremos mercados, ¿no? No sé si conozcan el mercado del Chopo. Históricamente era para música alternativa, para música rock, para música punk. Yo tiene muchísimos años que no voy, ¿no? Entonces, por eso digo que históricamente. Y habrá personas, por ejemplo, este es un mercado, ¿no? Y hay gente que le gusta este tipo de música alternativa y de alguna otra manera se acerca, ¿no? Se acerca, compra, consume. Este, si avanzan hacia el centro de la Ciudad de México en el mismo sábado y domingo, ¿qué serán? 15 minutos a Metro Hidalgo y ahí van a encontrar el mercado o el del juguete, ¿no? Yo particularmente nada más lo he visto, yo he pasado por ahí, nunca me he asomado a ver, pero tú pensarías que van niños a comprar y no, van adultos, van jóvenes y van personas que realmente gastan su lanita en comprarse sus juguetes que, bueno, incluso ni siquiera podríamos decir que son juguetes, son coleccionables, ¿no? Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, porque esto también tiene consideraciones económicas,
las personas adquieren productos y servicios a partir de sus gustos y sus preferencias. Y en ese sentido se van a formar diferentes mercados donde nosotros podamos acudir para poderlos adquirir, ¿no? E incluso, por ejemplo, el centro tiene mucho estas calles que se dedican específicamente a alguna actividad y que ya en ese sentido la gente puede ir y comprar específicamente en la calle y ya no va a tener que andar ahí buscando de más, ¿no? Entonces, a esto se refiere la microeconomía y básicamente la microeconomía analiza por qué compramos lo que compramos y por qué nos satisface cada uno de los productos o servicios que nosotros tenemos. Y en ese sentido, algunos de los temas que estudia la microeconomía, y aquí son muchísimos, ¿eh? Solamente comentamos algunos por cuestiones pues, de tiempo, ¿no? Y en el primero, pues obviamente el comportamiento del consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué necesita el consumidor? ¿Y qué le hace sentirse satisfecho respecto de lo que compra? Eso es bien importante porque eso ayuda a que la sociedad se mantenga en un estado de civilidad, ¿no? Cuando nosotros vemos conflicto, cuando nosotros vemos violencia, cuando nosotros vemos eh, ciertos caracteres muy encendidos en la calle, ¿no? Que todos hemos visto situaciones, es porque el individuo se siente insatisfecho en algunas o muchas necesidades que él tiene. Y entonces, estos procesos son importantes. ¿Por qué? Porque el gobierno, las empresas tratan de ofrecer y que el consumidor diga, y sí, esto me satisface, con esto me siento muy bien. Y esto le permite, pues, un clima de civilidad, un clima de concordia y un clima donde la gente, pues, puede salir a la calle sin que nadie, se meta con él, ¿no? Cosa que, bueno, en algunos momentos no sucede. Por eso es importante el análisis del consumidor. En el número dos estará el comportamiento de los mercados y el comportamiento de los mercados, como decíamos en la diapositiva anterior, tiene que ver con la oferta y con la demanda, ¿no? Y el comportamiento de los mercados refleja cuál es el número de consumidores y cuál es el número de empresas que ofrecen productos. En México tenemos y yo diría que desde hace 10 o 12 años, tenemos eh, una muy buena distribución de productos y servicios, ¿no? A lo mejor lo que hace falta es efectivo, ¿no? Eh, pero si bien ustedes en este momento deciden ir a comprar un par de tenis, un pantalón, un refresco, una agua, pues pueden encontrar en su zona cercana pues muchas áreas donde adquirirlo, ¿no? A diferentes precios, de diferentes calidades, de diferentes gustos, pero tenemos esta abundancia de productos. Entonces, eso habla de que los mercados en México están, consideran al consumidor como un elemento que permite pues, que haya dinamismo en el mercado. El comportamiento de los mercados hoy nos habla que el mexicano, por lo menos en el contexto en el que nos movemos, porque pues obviamente yo no conozco la situación de Chiapas, yo no conozco la situación de Tabasco, yo no conozco la situación de Oaxaca, no conozco la situación de Baja California Sur, que serían los estados más alejados, pero en el contexto en el que nosotros nos manejamos, nosotros vemos que los mercados son dinámicos, ¿no? Y que los mercados están considerando al consumidor como un ente que gasta. Y eso habla de una estabilidad económica que, pues, repito, si bien es cierto, no tenemos los mejores salarios, no tenemos las mejores condiciones. Si bien es cierto, a veces la importación de productos es cara, ¿no? Hemos tenido o estamos teniendo un proceso donde podemos, en lo general, comprar prácticamente cualquier artículo. Y si no podemos comprar el artículo de lujo, sí podemos comprar un artículo un poquito más económico. Y aunque la economía no sea lo ideal, bueno, sí encontramos que podemos encontrar el sustituto, ¿no? E incluso la copia, incluso la parte pirata. Y esto de alguna otra manera habla de que el consumidor mexicano le gusta adquirir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un equilibrio de los mercados, aunque la gente, aunque los más expertos y aunque
en los medios se diga que no lo tenemos, ¿no? Y el tercer elemento, como les decía, es la oferta y la demanda, ¿no? Este, hoy tenemos múltiples productos de múltiples precios, de múltiples calidades que pueden satisfacer a múltiples consumidores, cosa que antes no teníamos, ¿no? Y yo siempre les hago la pregunta, porque seguramente tienen esa referencia, hace 15 años teníamos 7, 8 marcas de televisiones, ¿no? Hoy tenemos alrededor de 15, 16, ¿no? Hace 20 años teníamos 5 marcas de automóviles y punto. Hoy tenemos cada vez una expansión mucho mayor y la competencia de la oferta y la demanda hace que los precios se mantengan y hace que los mercados sean dinámicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos generales, estamos bien. Otro elemento de estudio de la microeconomía es el comportamiento de los productos. Y en México, bueno, pues tenemos un comportamiento muy estable, tenemos un comportamiento muy amplio, porque los consumidores, hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, con pocos o muchos recursos nos gusta adquirir. Y la adquisición de productos y servicios es básico para una dinámica económica importante, ¿no? Seguramente han ido ustedes a plazas comerciales día sábado y domingo y están así, ¿no? Han ido a mercados importantes como seguramente el de Jamaica, como la central de abastos, cualquiera de las centrales de abastos y están así, ¿no? Han ido al cine, alguna película interesante y el cine está lleno, ¿no? Entonces ahí el comportamiento de los productos en los restaurantes, sean de 5 estrellas, sean de 4, bueno, 3 estrellas creo que es lo más alto, ¿no? Michelin, ¿no? 2 estrellas, una estrella o incluso sea la fondita de nuestra esquina, en ciertos momentos hay dinámica y entonces los productos tienen la posibilidad y la capacidad de seguirse produciendo porque tenemos mercado, tenemos gente que nos va a consumir y nos prefiere. Obviamente dentro de esos procesos habrá productos que, bueno, pues por efecto de su ciclo de vida, pues tengan que desaparecer, ¿no? Productos o servicios que no, el consumo no los considero importantes y tengan que desaparecer, pero esto es parte de la dinámica que pues maneja cualquier economía. ¿Qué será? El quinto punto sería el comportamiento del consumidor, ¿no? Y dentro del comportamiento del consumidor, perdón, el costo de producción. Y dentro del costo de producción, bueno, pues esto le corresponde específicamente a las empresas, donde cada año se esfuerzan por lograr que el precio de fabricación les sea mucho más accesible y esto les permita generar un margen un poco más grande de ganancias, ¿no? Hoy, afortunadamente, o desafortunadamente, porque tenemos muchísimos productos, los mismos se realizan con procesos cada vez más económicos, cada vez más eficientes y de a poquito cada vez más invasivos con el medio ambiente. Y lo que origina que las personas los consuman y se sientan pues, contentos con su, con adquirirlos, con usarlos, con incluso compartirlos, ¿no? Decir, esto es fenomenal, esto lo deben de tener, esto lo deben utilizar, ¿no? Otro elemento serán los niveles óptimos de producción, que esto tiene que ver con el análisis del mercado, la relación entre la oferta y la demanda, donde yo debo determinar el número casi perfecto, porque pues, nunca puede ser perfecto en su totalidad, en el cual pues nosotros debemos de producir. ¿Cuántos bikinis para esta Semana Santa próxima debemos utilizar, ¿no? Debemos producir, ¿no? Y que seamos cada vez más precisos tiene que ver con la investigación de mercado, tiene que ver con los comportamientos de los mercados, tiene que ver con el comportamiento de los consumidores y esto nos permite a nosotros producir sin desperdiciar, que esto es uno de los procesos que son más estudiados y que tienden a ser mejor utilizados por las empresas. Y bueno, pues como les decía, en el siguiente punto estaría la minimización de los costos de producción, que esta es una variable que se determina con cada vez mayor frecuencia. Un segundo, ¿eh? Gracias. Y aunque no lo crean, es agua. Qué triste. Por lo tanto, la microeconomía ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la cantidad de producción que deben generar para maximizar sus beneficios, por supuesto, porque la microeconomía, que la estudia la economía y que en términos generales la estudia el Estado,
nos van dando informaciones acerca de qué sí, qué no, qué por qué sí y por qué no. También les ayuda a identificar formas de reducir los costos y mejorar la eficiencia en la producción, por supuesto, ¿no? Una máxima de las empresas hoy en día es que el precio del producto o el precio de fabricación del producto sea lo más contenido que yo pueda realizarlo, sin sacrificar funcionalidad, sin sacrificar la calidad determinada para el tipo de persona que nos va a comprar y sin sacrificar el grado de satisfacción que este producto nos puede dar. Esas son las áreas de estudio de la microeconomía, pero, pero como no pueden estar separadas de la macroeconomía, nosotros también tendríamos que mencionar las variables macroeconómicas. Y en ese sentido, las variables macroeconómicas son mediciones de fomento económico que permiten conocer el comportamiento de una economía. Y aquí estamos hablando de todo el país, de toda la región, ¿vale? E incluso, bueno, nosotros tenemos análisis macroeconómicos de la relación que nosotros tenemos entre Estados Unidos y Canadá y México. Así funciona y por lo tanto pues, también se debe estudiar de esa manera. Creo que se me pasó una diapositiva. Ah, no. Eh, y entonces en ese sentido, ¿qué mide la economía? Bueno, mide el Producto Interno Bruto, ¿no? El número de productos que se fabrican en un año, que se pueden comprar en un año, que esto habla del dinamismo de las empresas para producir y obviamente para vender, ¿no? Y en segundo lugar, la inflación, que es un elemento que sí determina la calidad de vida de las personas a través de la generación de riqueza o el gasto de efectivo para la adquisición de bienes, ¿no? Entonces, la inflación sí es un elemento que se debe controlar, que se debe sujetar, es un elemento que debe estar siempre presente para que las cosas no se salgan de control, ¿no? Y la inflación se define como el incremento generalizado de los productos. Y si incrementan el precio de los productos, pues seguramente nosotros podemos comprar menos. Y si compramos menos, podemos satisfacernos menos. Y si esto sucede es porque el salario ha perdido valor en el tiempo. Y entonces ahí, pues las consecuencias son terribles. Nosotros hemos vivido procesos de inflación muy fuertes, muy complejos, pero ya afortunadamente me parece, y si no me equivoco, si no me falla la memoria, porque pues ya eso hace muchos años, el último proceso debió haber sido entre 1993 y 1994 con el presidente Ernesto Zedillo. Y si no, pues ahí en los comentarios me hacen la aclaración, ¿no? Es el último fenómeno inflacionario que hemos tenido, pues de gran escala, ¿no? Y entonces nos tardamos mucho en recuperarnos, pero a partir de ahí hemos tenido estabilidad macroeconómica y, bueno, de alguna otra manera, hoy vemos esos beneficios de dicha estabilidad. ¿No? Otro elemento que los gobiernos y la economía busca desarrollar muchísimo tiene que ver con el crecimiento económico, ¿no? Hoy se estima este año, el crecimiento es muy poquito y seguramente será menos por las presiones económicas de Estados Unidos, que sí van a impactar en el mediano plazo a la economía mexicana, o sea, todavía la van a alcanzar en 2025, que bueno, estaba proyectado en un 3.3%. Eh, lo máximo que algún día alcanzamos, si no me equivoco, fue con Carlos Salinas, pero pues aquí tendríamos que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque pues esos datos no necesariamente serían correctos, o yo dudaré de esos datos, que fue un 4.6% de crecimiento económico. Pero bueno, ahí lo ponemos en tela de juicio. Siempre hemos estado entre el 3 y el 3.5, nunca hemos crecido muchísimo más, bueno, al menos en el tiempo moderno. Y por lo tanto, pues sí, estamos un poquito lejos, ¿no? También debemos decir que las economías normalmente crecen en ese rango, e incluso algunas, pues, crecen menos que nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos, repito, la estabilidad económica se está presentando. Otro elemento que analiza la macroeconomía es la renta, que no es otra cosa más que la ganancia que nosotros podamos determinar en el territorio.
Y el último sería la producción, que en México, repito, tenemos producciones realmente grandes, producciones realmente considerables y que, bueno, pues hablan de una dinámica económica favorable, ¿no? Si yo les preguntara, ¿en su casa hay una bolsa de sal? Y ustedes van a decir que sí. Si yo les pregunto que si hay azúcar, ustedes van a decir que sí, o algún derivado de azúcar, van a decir que sí. Si les pregunto si hay aceite, si hay café, si hay una sopa ahí para hacer, me van a decir que sí. Y entonces esto multiplíquenlo por el número de casas que viven en su colonia. Y eso refléjenlo en términos de producción. Entonces, tenemos una producción importante porque somos buenos consumidores. Y finalmente, en los salarios que nosotros habíamos estado, y bueno, esta es nada más una apreciación, eh, habíamos estado muy bajos, ¿no? Yo recuerdo el 86,70, ¿no? El salario previo al sexenio del presidente anterior, y hoy estamos en 2,43 si no me equivoco. Pues estamos hablando de un incremento importante, ¿no? Eh, Esto evidentemente tiene un ajuste contra la producción y, y la adquisición de productos, porque de repente, pues si suben el salario, suben los productos. ¿No? Suben el salario, suben los productos y entonces, aunque te suban el salario, el producto no termina por el producto no termina por estabilizarse y entonces el aumento de salario, en lugar de ser benéfico, te afecta, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado manejando? Pero también repetimos, es un proceso de ajuste que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, y que los empresarios, los comerciantes, en algún punto tienen que estabilizar los precios para que los puedan comprar, porque si no, entonces el consumidor dice, no, tú no, y él sí, por el número de competencia que nosotros tenemos. Te repito, tú no quieres una Coca-Cola porque ya subió 5 pesos, pues entonces tienes la opción de la Pepsi. No quieres Pepsi, hay Jarrito. No quieres Jarrito, hay Peñafiel. No quieres Peñafiel, hay Tehuacán. Y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos. Hasta decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar nada de esto, mejor tomo agüita, ¿no? Otro de los elementos que analiza la macroeconomía es pues el desempleo. El desempleo, ¿cómo funciona en México? Que, bueno, desafortunadamente en México sí tenemos tasas de desempleo que todavía no son las mejores, pero que antes estábamos un poquito peor, ¿no? Obviamente, y esto lo ha señalado la presidenta actual de inversión extranjera, ha sido importante en México, sigue siendo importante y muchas empresas ven como una buena fuente de ganancia pues, producir en México, ¿no? Y obviamente, pues las exportaciones, que hablan pues de lo que el país produce, que en términos generales pues, somos el proceso productivo de los Estados Unidos, ¿no? Nos compraba mucho, hoy ya no nos quiere comprar, hoy nos quiere subir los precios. Hoy quiere que absorbamos los precios a través de los aranceles y bueno, pues seguramente México buscará otras alternativas. Y en ese sentido existen dos variables macroeconómicas, las variables macroeconómicas de stock, que miden en un momento determinado cómo la riqueza, cómo estamos ricos o cómo estamos endeudados, ¿no? Que en México afortunadamente no tenemos procesos de deuda nuevos, sí estamos endeudados y sí estamos muy endeudados, pero no tenemos nueva deuda, lo que genera cierta estabilidad y las variables macroeconómicas de flujo, que miden algún producto o servicio por unidad de tiempo, como el salario, la tasa de paro o la tasa de desempleo, las exportaciones y las inflaciones. ¿Qué es lo que normalmente hace el Banco de México? Que mide el número de desempleados que tenemos en el primer trimestre, de enero a marzo. Y eso nos da una referencia de cómo está caminando la economía. Medimos el número de importaciones y exportaciones que nosotros realizamos por periodo y eso nos va diciendo cómo está manejándose la economía. ¿Esto por qué? Porque México es un país que aunque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero es un país excesivamente grande, es un país excesivamente diverso y es un país que todavía no está muy sobrepoblado, pero que sí tiene un número importante de consumidores, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero sí somos alguitos, ¿no? Somos alguitos. Luego hablaremos como parte de la relación de la microeconomía y la macroeconomía con el pronóstico de rentabilidad. Y en ese sentido, un pronóstico de rentabilidad
¿Qué, huele? ¿Qué pasó? Un pronóstico de rentabilidad es una herramienta que permite estimar la posibilidad de éxito de una empresa. La renta es la ganancia y se basa en comparar los ingresos previstos, cuánto voy a ganar, contra los gastos previstos, cuánto voy a invertir. Y esto se genera en cualquier empresa, en cualquier negocio e incluso en las inversiones gubernamentales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner un negocio, un emprendimiento y nosotros decimos, mis gastos previstos para iniciar operaciones son de 10,000 pesos, pero las ganancias esperadas en la primera semana deben ser de 25,000 pesos. Entonces el éxito está que está asegurado, ¿no? Entonces el pronóstico de rentabilidad es lo que nos determina si un negocio tiene la posibilidad de ser exitoso o no la tiene. Normalmente, el pronóstico de rentabilidad determina si la inversión se amortiza en términos de resultado y es parte del plan financiero y se incluye en el plan de negocios. Esto como elementos de evaluación. Y repito, nosotros tenemos que vincular el pronóstico de rentabilidad contra las variables macroeconómicas y microeconómicas para saber si mi negocio va a tener éxito en el futuro cercano, ¿no? Porque luego no, ni siquiera lo tomamos en cuenta y dices, fracasé, sí, pero fracasaste porque no estás viendo toda la película, solamente estás viendo las partes como el tráiler, ¿no? Y el tráiler no necesariamente hablan de que una película sea buena. Entonces, a veces eso nos pasa. También ayuda a superar desafíos empresariales en estrategia de los procesos de planificación de gastos, básicamente, y permite conocer los niveles de rentabilidad de la empresa en términos de la relación entre mis gastos programados y mis ingresos programados, ¿no? Todas las empresas deberían hacer un pronóstico de rentabilidad. Desafortunadamente, pocas lo hacen. ¿Cómo hacemos, cómo partimos para hacer un pronóstico de rentabilidad? Bueno, pues a través del pronóstico de qué? Del pronóstico de ventas. Y el pronóstico de ventas es una estimación de las ventas futuras de la empresa. Nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Para determinar si es viable tener un negocio. Si nosotros arrancamos un negocio sin un pronóstico de ventas, entonces, pues nosotros somos responsables de determinar que un día vendamos y otro no. Y aquí hay múltiples factores para determinar un pronóstico de ventas que en otras materias, bueno, pues vamos a tocar. ¿Cuál es el objetivo del pronóstico de ventas? Bueno, primero que nada, predecir las ventas futuras para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Esos serán el objetivo, ¿no? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto vamos a vender el primer día de inauguración de mi negocio? Ah, pues yo estimo que pasan 20 personas por hora, entonces si vamos a estar 6 horas, son 6 por 2, 120 personas, y de esas 120 personas posiblemente 10 me compren. Y el plato más barato es de 100 pesos, entonces mi día sería de 1,200 pesos por día, por día. ¿Sale? Esto es una herramienta básica para que nosotros podamos determinar si vamos a tener éxito o no. Y se refiere al número de gente, al número de precio que tendrá mi producto y a los componentes sobre de los cuales yo lo tengo que hacer. ¿Cuál es la base del pronóstico de ventas? Pues básicamente son los datos históricos, que si somos un negocio no lo tenemos, pero sí tenemos el flujo de consumidores, la tendencia de los mercados, que es que nosotros vamos a otro lugar donde venden un producto similar y decimos, ¿cuánto cuesta? Y nos dan un precio y dices, ah, ok, yo lo puedo dar al mismo precio porque estamos dentro del parámetro, ¿no? Y el comportamiento del consumidor, que el comportamiento del consumidor es uno de los elementos que pondremos hasta al final, porque nunca sabemos cuándo va a estar de buenas el consumidor para adquirirnos y cuándo va a estar como de no quiero comprar, ¿no? Porque el consumidor sí es como, como volublín, ¿no? Porque a veces dice sí quiero, a veces no quiero, ¿no? La señora me hizo cara, ya no le vuelvo a comprar. El señor me cae bien, le compro, ¿no? El señor está viejito, le compro. El señor está joven, no le compro. Y bueno, pues ahí deberíamos ponerlo hasta el final. ¿Y cuáles son los beneficios de un pronóstico de ventas? Bueno, pues asignar recursos, gestionar el flujo de fondos, identificar tendencias de consumo y de alguna otra manera estar y considerar que
qué posibilidades tenemos de vender y el número de ventas que podríamos tener, ¿no? Entonces, es importante porque no vamos a invertir para determinar si medio vendemos o medio no vendemos. Para el pronóstico de ventas tenemos dos métodos, el pronóstico histórico, donde basado en el mercado pronosticamos la base de Pipileni, que es la base estándar que vamos a tener de consumidores. Y para hacer un pronóstico de ventas se pueden utilizar técnicas como la tasa de partida, que sería el precio con el costo menos el precio y determinar ganancia. El suavizamiento exponencial, que normalmente la gente va a estar recelosa y conforme vayan comprando nuestro producto van a ir bajando la guardia. Siempre y cuando les guste, porque si no, luego ponen ahí la barrera. Los métodos de decisión de Delphi y los juicios de expertos, ¿no? Que son técnicas de análisis de toma de decisiones. Y el pronóstico de ventas ayuda a las empresas a definir estrategias de producción, logística y marketing, ya en empresas mucho más grandes, elaborar presupuestos de ventas, perdón, demanda de insumos y de producción. Este sí lo debemos de hacer todos los productos, aunque seamos pequeñitos. Identificar tendencias de consumo, sí, por supuesto, para que podamos vender lo que está en tendencia y vender pues, lo que normalmente con lo que iniciamos, ¿no? Se considera que debemos vender pocos productos para invertir poco en los negocios pequeños, para invertir poco material o tener una variedad de productos, pero que se fabriquen con el mismo material, ¿no? Ejemplo, con la masa tú puedes hacer quesadillas, tlacoyos, sopes, gorditas. O sea, les das cuatro opciones. Y eso habla de una buena variedad de productos. Entonces, con el mismo producto haces diferentes productos, pero no puedes hacer diferentes productos con diferentes materias primas. Ese es un error que casi todos cometemos y que a la larga no permite que las ganancias sean mucho mayores de lo que deberían de ser. Y entre el pronóstico de ventas y el riesgo de rentabilidad, nosotros pasamos al riesgo de incertidumbre. Y dentro de esos elementos, nosotros decimos que el riesgo e incertidumbre son conceptos que afectan la toma de decisiones y que se relacionan con la probabilidad de resultado. Para nosotros, el riesgo se refiere a una situación en la que se puede determinar la probabilidad de resultados y sus consecuencias y se mide la probabilidad y gravedad de una pérdida o una lesión o una pérdida de capital, ¿no? Que se puede analizar en muchos sentidos y se puede manejar analizando la probabilidad de cada opción posible. Yo quiero montar un negocio, pero ahí donde lo quiero montar no pasa nunca nadie, ¿no? Pasa mucho con las avenidas. Hay avenidas donde hay mucho tráfico, hay muchos carros, hay mucho movimiento de carros, de motos, de taxis, ¿no? Pero la gente no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. Y entonces tú por creer que es una avenida de tráfico, vas a tener ventas. Error. Es un error garrafal. ¿No? Porque hay que ver que realmente la gente se baje, camine, ande por el lugar para que pues vea el negocio y por lo menos se anime, ¿no? Por lo tanto, ahí se tiene que analizar probabilísticamente el riesgo o la incertidumbre de que la gente vaya, ¿no? Y la incertidumbre se refiere a situaciones en las que no se tienen datos adecuados y estos están fragmentados, que esto, bueno, pues normalmente nos da un enfoque sobre el cual nosotros decimos, este negocio puede funcionar o sabes que no puede funcionar, pero no tengo todos los datos para determinarlo. También se refiere a la falta de conocimientos precisos o de elementos de seguridad. Y cuando nosotros tenemos falta de conocimientos o falta de datos, no debemos tomar decisiones. Y también se refiere a la variabilidad inherente que hace imposible predecir cuánto tardará una actividad en terminarse, ¿no? Quiero construir una casa, pero tengo 100,000 pesos. Mm, ¿No? O sea, ya ahí me azota la incertidumbre y por lo tanto,
pues yo no puedo tomar una decisión de estas porque pues no tengo los datos suficientes, no tengo el periodo de término suficiente y no puedo analizar en completo el problema. Por lo tanto, la incertidumbre es la toma de decisiones. En la toma de decisiones, el riesgo de incertidumbre pueden presentarse de la siguiente manera. Cuando se enfrentan a situaciones en las que la elección de una opción puede conducir a varios resultados mutuamente excluyentes, cuando se toma una decisión sin conocer la probabilidad que tiene de que ésta sea o no exitosa, y para tomar decisiones inteligentes en situaciones de riesgo o incertidumbre, se pueden aplicar estrategias y técnicas eficaces, ¿no? Entonces, con lo que nosotros analizamos, con lo que nosotros vemos, establecemos que nosotros tenemos que analizar variables microeconómicas, variables macroeconómicas, pronósticos de ventas, procesos de incertidumbre y pronósticos de renta. Si nosotros analizamos todos estos datos, tendremos la posibilidad de determinar si un negocio, si un consumo, si un producto, si un servicio pueden ser éxitos. Si no tenemos estos datos, entonces, pues basaríamos nuestro éxito de una empresa o un emprendimiento a través de la experiencia, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos sujetos a que nos dé resultado o que simplemente no. Esto sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco muchísimo su tiempo y esperemos vernos en una próxima sesión. Hasta luego.